tengo a la señora Desenia Vega. Desenia, ¿estás por ahí? Eh, Entonces, hola, ahora te escucho, es que no te escuchaba. Desenia es una empresaria de acá del área de Barceloneta y yo la invité, ¿verdad? Porque en este tiempo he estado cerca, ¿verdad? Teniendo diálogos con ella sobre su negocio y a mí pues me ha llamado mucho la atención, no solamente cómo ella se ha esforzado para echar para adelante su negocio, sino que está tratando de echar para adelante una industria completa. Así que yo le voy a hacer unas preguntas a Desenia. Desenia pues que me va a contestar, ¿verdad? En la forma que ella mejor entienda. Y al final pues vamos a tener un espacio para preguntas de parte de ustedes, de los estudiantes, para ella. ¿Ok? Desenia, vamos a empezar hablando de qué es tu negocio, cómo se llama. Háblanos de qué se trata el negocio que tú manejas. sí, pues bueno, buenas tardes a todos. Semila es una agroempresa que se dedica hace ya 11 años a desarrollar fincas de cacao en Puerto Rico. De cacao. Desarrollamos fincas de cacao, cacao fino y de aroma, y de hecho en los últimos 5 años Puerto Rico ha estado en el mapa del mundo porque hemos ganado dentro de los 50 mejores a nivel internacional. Con ese cacao que cosechamos en nuestros predios y también compramos de cacao de Puerto Rico, pues elaboramos una marca de productos en base a cacao como chocolate, té de cacao, chocolate caliente, bombones, barras de chocolate. Así que, un súper resumen, una empresa de cacao, una industria, donde con eso elaboramos productos de alta. ¿Y de dónde viene este interés por este tipo de empresa? ¿Tú vienes de una familia de emprendedores? ¿Cómo funciona esto? Ujú. Pues mira, realmente en ese tiempo no, quizás no los reconocía como emprendedores, pero yo creo que sí está en la vena de mis papás, ¿no? De hecho, este es el tiempo de high season para mi mamá, que siempre todas las navidades hacía pasteles y yo trabajaba con ella, era parte de aportar. Así que, de hecho, todo al día de hoy ella todavía hace pasteles, Ujú. porque es algo que le encanta y realmente los clientes le piden mucho. Así que mis papás, pues, han sido autoempleados, ¿no? Ellos siempre han tenido sus propios proyectos donde con eso han mantenido la familia se han desarrollado. Así que se podría que sí, decir que microempresario. Y entonces, ¿por qué el cacao? ¿Qué te llama la atención? ¿Sabes? ¿Qué provocó que tú aterrizaras en esa industria, ¿no? En una industria tan peculiar, porque cuando hablamos de agricultura en Puerto Rico, todo el mundo piensa café, plátano, guineo, este, yo creo que no, todavía en la mente de los puertorriqueños como que el cacao no suena demasiado en las mentes, ¿no? Como estos otros que acabo de mencionar. ¿Cómo tú aterrizaste acá en esta industria? Sí, pues mira, desde chiquita, ¿verdad? Quiero contarle la historia. Desde Ya. chiquita yo siempre estaba en el jardín con papi. Ahí éramos tres hermanas, así que mis hermanas dos mayores que ahí siempre ayudaban a mí en la casa arriba y pues yo era la más pequeña, así que ayudaba a papi en el patio y demás. Y me rodeé de la belleza que es tomar el fruto fresco, las notas de sabores, poder tener la alegría de cultivar y comértelo ahí mismo, o sea, los sabores son bien distintos. Pero siempre que hablaba con papi y demás, con su buen corazón, ¿verdad? Y su preocupación de papá, me decía que no me dedicara a la agricultura, porque la agricultura no era rentable, la agricultura era fuerte, era complicada. Sin embargo, yo creo que eso tenía que pasar en mi vida para realmente yo disfrutar, ¿verdad? Y conocer lo que es la agricultura. Pues estudio, desarrollo lo que es mi área profesional y era pues maestra y iba a dirigir una división de mercadeo en el sistema de educación y me pidieron que hiciera una segunda maestría. Así que decidí hacer esa segunda maestría en mercadeo, que era lo que tenía que buscar, pero quería hacer algo más que solo una tesis. Quería hacer algo que me divirtiera, que la pasara bien, que investigando, porque en realidad a mí me gusta mucho leer. Así que le pudiera disfrutar y que de alguna forma tuviera un impacto para Puerto Rico.
Así que descubrí el cacao, lo fascinante que es el cacao, y en ese tiempo vi todos sus datos. Eh, Dudaba que se sembrara aquí porque no lo había escuchado. Sin embargo, cuando hice mi investigación de tesis, que fue dedicada en la viabilidad de la agricultura en Puerto Rico, descubrí que el cacao solo se da en países trópicos, subtrópicos como Puerto Rico, que había una creciente constante y que habían varios factores económicos, o sea, le podría decir toda la tesis, pero quiero respetar el tiempo, donde básicamente hacían que la probabilidad era que hubiera un aumento y que ese aumento hiciera viable. Cuando empecé a ver el cacao como un negocio, pues vi que además de ser la materia prima, en realidad todos los países que han desarrollado cacao como una industria han tenido más de solamente sembrar cacao, ¿no? Ha crecido el turismo, ha crecido la manufactura, ha crecido otros servicios que se tienen que ofrecer. Puerto Rico tiene la facilidad que quizás no tiene algunos países de, ¿verdad?, Latinoamérica, donde se le hace más fácil entrar en los estados. Y, por ejemplo, en New York y Florida son, ¿verdad?, territorios de estados que realmente todo esto de lo que es fancy, de lo que es bueno, lo que es saludable, es alto. Así que así fue como topé con el cacao, realmente queriendo hacer algo distinto. Y cuando vi todos los datos, el cacao podía ayudar a la seguridad alimentaria, porque cuando se une con otros cultivos, en realidad puede hacer un sistema agroforestal, que es lo que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos un cacao agroforestal. Ok. Y hay mucho tecnicismo agrícola, pero básicamente ayuda a la seguridad alimentaria, pero a su vez a generar pues, mejores ingresos para los agricultores. Ahora, desde el punto de vista como lo presentan, ¿no? ¿Sabe? Quizás tú lo ves como una cosa, yo lo veo como dos negocios diferentes, ¿no? Una cosa es el cultivo del cacao y otra cosa es la producción de chocolate o de otros derivados, ¿no? Porque una cosa es la parte de agricultura y otra cosa es el área de manufactura. Háblame un poco del área de manufactura, o sea, ok, te fascina, ¿verdad? La agricultura, sembrar el cacao, pero ¿cómo tú lo llevas a un producto terminado? ¿Qué, qué recursos tuviste que buscar para que se diera ese producto final que es el que llega a la góndola de, ¿verdad? De la tienda. Sí, pues mira, antes de explicarte un poco de manufactura, quiero explicarles cómo fue que llegué. Jamás ¿Vale? yo pensé que iba a ser chocolate, pero nunca. O sea, imagínense que yo no comía chocolate. Yo sé que para esto mucho es súper sorprendente, pero antes yo no comía chocolate. La realidad es que el hoy manufacturar chocolate fue una adaptación a un problema. ¿Cuál fue el problema? Yo llevaba ya 4 años desarrollando fincas de cacao en Puerto Rico. Estábamos listos para exportar el cacao una vez estuviera listo. Ya teníamos clientes chocolateros que iban a elaborar cacao, chocolate con esos, ¿verdad? Con esos productos y vino Huracán María. Y cuando vino Huracán María, pues ya ustedes saben, ¿verdad? Nuestra historia en Puerto Rico con Huracán María. Y aunque el 55% del cacao quedó arriba y fue más resiliente en comparación a los cultivos, la realidad es que ya no era costo efectivo exportarlo porque era demasiado poco. Y si era muy poco, pues los costos, ¿verdad? Realmente no era rentable. Así que mi esposo, que me estaba apoyando muchísimo desde el día uno, me dijo, muchacha, el chocolate, tranquila, pues tú lo conviertes y haces chocolate. Y realmente en ese tiempo de elaborarlo, pues para mí era una locura, pero yo no tenía opciones. O sea, tenía la finca sin una hoja, tenía agricultores que habían ya confiado en mi criterio para exportar y no tenía opción. Así que decidimos realizar chocolate. Con lo que nos quedaba en el banco compramos cacao, con eso hicimos chocolate y para nuestra sorpresa, pues básicamente se vendió todo. Así que cuando empezamos a investigar por qué se vendió todo, por qué se fue solo, es que las personas, yo llevaba tanto tiempo hablando maravillas del cacao, porque pues me apasiona muchísimo el cacao, que las personas, los clientes, los que nos seguían, quizás no querían desarrollar su finca, pero querían probar el cacao. Así que cuando lanzamos nuestra marca, pues se fue
todo. Oh, Ahí vimos, sí, ahí vimos que había una viabilidad, empezamos a investigar más sobre el chocolate. Primero, a mí siempre me gusta colaborar y compartir, porque sí, porque es algo que disfruto, algo que aprendí con mi familia. Así que cuando yo empecé a hablar sobre el cacao, le enseñaba a las personas cómo catar cacao, cómo probarlo. Y había un colega que ya había comenzado de forma bien artesanal a desarrollar su marca. Así que fue la primera persona que le dije, mira, pues voy a entrar en esta locura de hacer chocolate, ¿qué te parece? ¿Me ayuda? Y me dijo que sí, porque le había ayudado tanto que él sentía ese deseo de ser recíproco. Así que, ¿cómo comenzó? Pues comenzó en una planta que no era mía, con unos permisos que ya estaban, así que en ese sentido yo no hice una inversión inicial, porque procesaba en su planta y él sí me enseñó, pero entonces pagábamos por la línea. Decidimos trabajarlo nosotros después que fuimos ya creciendo hasta llegar a lo que tenemos hoy, que son unas máquinas estupendas y bastante comerciales. ¿Y cómo lo hago? Pues lo tengo que hacer. El cacao, todo el proceso agronómico se hace en la finca, los cacaocultores llevan su cacao también. De ahí nosotros hacemos un balón añadido, que lo que hacemos es fermentar y secar, y luego pasamos a fábrica. En fábrica tiene unos protocolos rigurosos de salud, por eso no se procesa en la finca, porque si no hubiera sido bien costoso desarrollarla. Así que lo desarrollamos cerca de donde tenemos nuestra finca, es una incubadora que está cerca, y ahí elaboramos todo el producto. ok. Hablaste de los equipos, ¿verdad? Bien sofisticados que tienes en la planta. Una de las cosas que nosotros acá hablamos en la clase es la parte de los recursos financieros, ¿no? ¿Sabe? Obviamente esto tiene unos costos y obviamente también mantener la finca tiene sus costos. Eh, eh, ¿qué tipo de ayudas tú has recibido o de dónde tú has conseguido fuentes de ingresos o de inversión para comprar la maquinaria, para expandir la finca, ¿no? Para darte a conocer? Sí, pues mira, ha sido diverso en realidad. Cuando yo comencé, pues yo comencé probando, así que si hablo de la finca, que fue lo primero que se desarrolló, yo comencé en casa de mis papás. Así que en casa de mis papás, pues ellos generosamente me prestaron todo su patio y lo Ujú. llené de bolsas, de 2000 bolsas de cacao. Ahí comencé a desarrollar el proyecto con lo que tenía. Recuerdo que eran cerca de $500 porque era como comprar tierra y trabajar la semilla y comprar una carpa. Realmente fue súper rústico. Piensa algo súper rústico, eso fue lo que hicimos. Así que en casa de mis papás comenzamos, lo desarrollamos allí, lo empezamos a desarrollar, vimos una viabilidad en la venta de árboles, que fue lo primero que hice. Así que la primera etapa, pues era todo el dinero que desarrollábamos, pues eso mismo, pues lo invertíamos. Hasta que teníamos como que un poco de historia, ¿no? Para poder presentar a diferentes entidades o solicitar fondos. Luego de esto, que pude validar la viabilidad, pues entonces me hice agricultor buena fide, que son unos incentivos, unas exenciones contributivas que tienen los agricultores. Ahí recibí incentivos por ser agricultora. Luego de eso, pues básicamente pues la familia realmente ayudaba aquí o allá, hacía préstamos, ¿verdad? Con ellos. Y finalmente cuando necesitaba apostar o poner la vara más alta, pues decidimos ir a banca privada, pero también a su vez solicitar unos fondos federales. Así que sin saber nada sobre propuestas, decidimos redactar esta propuesta, elaborarla y realmente lanzarla a ver qué pasaba. El resultado de eso fue que nos aprobaron todos los fondos y con eso pudimos expandir nuestra fábrica actual, que es la compra de todos nuestros equipos. Nuestros equipos son únicos en Puerto Rico, son máquinas italianas y los italianos se especializan por tener una excelencia en manufactura de chocolate. Ok. Ahorita mencionaste algo, ¿verdad? ¿Verdad? Que está entre en las primeras empresas, de 50 empresas, ¿verdad? O de productos de chocolate, ¿no? O de cacao. ¿Has tenido la oportunidad de ir a otros países
hablar sobre tu experiencia, a buscar información, o sea, esa parte de research. Cuéntanos un poco de la parte internacional. Sí, pues mira, lo primero que yo hice antes de hacer el negocio fue la investigación. Así que luego que yo decidí, yo le presenté a mi esposo esta idea, ¿no? Para trabajarla y hacerlo. Él me apoyó, me dijo que sí, pero tenía la condición de que tenía que renunciar a mi trabajo para entonces dedicarme completo a esto. Así que entre mucho susto y miedo decidimos básicamente que yo iba a renunciar para dedicarme a crecer el negocio. Y yo estuve un año investigando. Yo estuve un año investigando a saciedad, que me levantaba todos los días a investigar, investigar, investigar. Y dentro de esa investigación, pues vi unos países que tenían cacao hace tiempo y entre ellos fue República Dominicana. Así que nosotros viajamos a República Dominicana, tomamos una certificación de desarrollo de fincas de cacao comerciales y allí estuvimos cerca de 10 días de sol a sol, o sea, de sol a sol, como agricultores practicantes específicos en cacao, viendo la genética, viendo cómo se hace, viendo y conociendo un poco más sobre eso. Una vez nos sentimos listos, vimos las investigaciones que había en Puerto Rico sobre eso, que solo lo tenía la estación experimental de Mayagüez, y eso, todo lo que aprendí, lo apliqué a suelo boricua. Así que así fuimos comenzando y trabajándolo. En el transcurso de cada etapa, de cada paso, pues hemos investigado. Por ejemplo, bueno, algo bueno resultado de eso es que luego que comenzamos, nosotros participamos de una competencia internacional sobre agricultura del futuro, ¿verdad? Y entonces se llevó a cabo en Sudáfrica. Así que unos donantes nos pagaron todo para poder competir en Sudáfrica y quedamos dentro de los 10 finalistas. Era como un concurso de Miss Universe, pero empresarial, ¿verdad? Qué chévere. Donde, donde realmente presentábamos nuestra bandera y nuestro proyecto. Fue súper enriquecedor, así que ahí conocí un poco más de la agricultura internacional, del mundo, y una vez validaba que el cacao era súper rentable. Recientemente estuve en Costa Rica porque he estado tomando, lo terminé ahora en diciembre, un diplomado del cacao con todas las novedades del cacao. El cacao, si hace un poquito más de investigación, el cacao ha estado teniendo un cambio constante y actualmente está teniendo un cambio bien importante a la industria, donde van a estar viendo más chocolates puros, donde van a ver que va a subir un poquito porque los mayores productores ya no pueden pasar. China está entrando a lo que es el comercio porque quiere procesarlo para asegurar los tratados que se está haciendo a nivel internacional. La región europea está estableciendo unos protocolos específicos para el chocolate. Y la maravilla de todo eso para Puerto Rico es que la región europea básicamente determina cómo se consume el chocolate en el mundo. Eso está validado con mucha data. Y la data que hay, las reglas del juego, pues Puerto Rico cumple a cabalidad con cada uno de ellos. Nosotros tenemos, y Finca Semilla ha sido nuestra visión desde el principio. Fincas sostenibles, con sistemas agroforestales, donde se protege el hábitat con las aves, con la fauna, y donde se produce producto de calidad sin químicos. Así que eso es lo que está en diálogo ahora mismo y eso fue lo que pude validar. Fui a un congreso perdón, también allá en Costa Rica. Ahora en 2 semanas viajo para República Dominicana para continuar el área práctica de este diplomado. Y en enero vamos para Colombia para realmente ver innovación dentro del área de cacao. Así que esto es algo constante, estudiar constantemente. Pero una de las cosas que yo percibo, ¿verdad? La forma en que tú explicas, ¿no? Obviamente la pasión que sientes por esto, ¿no? No solamente lo ves como un trabajo, ¿sabes? Lo ves como algo que amas, ¿verdad? Y que buscas conocimiento constantemente, ¿no? Este, o- eh, has hablado, ¿verdad? De tu preparación en la parte de agrícola. Eh, pero quería preguntarte sobre si has tenido alguna preparación en la parte administrativa, porque en la parte administrativa ciertamente es un reto y conozco muchas personas que tienen mucho talento en algo, pero la parte administrativa pues se le hace difícil. Háblanos un poquito de eso. Sí, pues mira, realmente
el proyecto comenzó con mi tesis, ¿no? Con mi segunda tesis. Mi preparación es, yo tengo un bachillerato en sistema de oficina, con una segunda concentración en educación comercial, educar algo que me encanta, que me apasiona. Luego de eso estudié gerencia estratégica y como parte de ya para dirigir un programa, pues mi segunda concentración, mi segunda maestría es mercadeo internacional. Luego de Mm. eso comencé un doctorado en comercio internacional y el negocio apretó tanto que tuve que trabajar, algo que me gustó muchísimo. Así que esa es mi preparación académica. En realidad son todos temas que me gustan muchísimo, sobre todo la maestría, ¿no? Ya en bachillerato era como un poco más tedioso para mí, como era sumamente joven. Pero la maestría era algo que eran temas que me gustaban mucho. Por eso investigué temas que me gustaban. Y cuando entonces hice la tesis, pues la realidad es que yo no he parado de estudiar. Em, lo que he hecho es aplicar, yo digo que en realidad yo vengo del área empresarial a la agrícola. La agrícola era totalmente práctica, pero no era una educación formal. La educación formal la hice luego. Por ejemplo, fui a UPR Utuado para tomar economía agrícola, para poder entender esta área, agrícola, ¿verdad? Dentro del área empresarial, porque ya sabía economía regular, pero economía agrícola es bien distinto. Así que empecé a investigar sobre esto, a estudiar muchísimo más. Así que mi educación ahora es directa a lo que voy buscando. Has tenido, háblame de algunos retos que hayas tenido, ¿verdad? Obviamente se menciona mucho en Ujú. Puerto Rico los retos que tenemos en la parte de permisología, el gobierno, mencionanos, ¿verdad? Y puede ser que tengas varios ejemplos, pero uno que otro ejemplo de esos retos y cómo los pudiste sobrepasar. Sí, la realidad es que el reto es constante. O sea, a mí me gusta ser honesta en el mundo de emprender, es constante. Es como lo puedas ver cada día y cómo realmente puedas ver una solución. Cuando comencé, pues mi reto mayor era que yo tenía mucha energía y mucha contentura o como alegría de poder compartir esta información con otros agricultores y de entrada empecé a conocer que la industria tenía varios requisitos, ¿verdad? Que yo no cumplía. Era que yo era sumamente joven, eso fue hace 12 años anterior, imagínense. Pues soy mujer y nadie en mi familia pues está dedicada a la agricultura comercial. Así que eso hacía que no tuviera apertura para poder colaborar y entonces compartir información. Aunque yo había hecho una investigación completa sobre el cacao, pues obviamente no me escuchaban porque entendían pues, que no tenía el bagaje para hablar de agricultura. Así que mi primera decisión fue o lo empaco, ¿verdad? Y o me frustro porque no me escuchan o decido yo validar el negocio. Así que mi primer reto fue atreverme a trabajarlo y hacerlo. Luego de ahí, Huracán María fue un gran reto porque era la frustración de que ya estábamos listos para cosechar eso que ya habíamos cultivado y teníamos que decidir si yo entregaba también, ¿verdad? Esa fase y me frustraba por algo que no puedo controlar, o si de ese reto o de ese problema creaba algo nuevo. Y decidimos hacer la marca de chocolate. Así que hacer la marca de chocolate hoy día es lo que en realidad nos da la oportunidad de crecer exponencialmente. Y les puedo contar de eso, ¿verdad? Lo próximo que es lo que vamos a comercializar. El otro reto es que cuando tienes innovación, es chévere, porque tienes innovación, a la prensa le gusta mucho la innovación, porque le gusta cubrirlo, que es lo que nos ha pasado, hemos estado mucho en la prensa y no hemos pagado publicidad, porque tenemos una innovación, pero cuando se trata de reglas y de seguir reglamentos y de qué permisos me deben de dar, pues no hay una regla para nosotros, así que pues el gobierno o la agencia que te audita no sabe cómo evaluarte.
Así que eso es un reto y es un reto porque el evaluador decide y si este evaluador decide algo y el otro a otra cosa, pues realmente uno tiene que adaptarse, ¿verdad? Y tener la paciencia de poder pasar el proceso. Ok. Cuando hice la expansión en la fábrica fue un retazo porque imagínense, ya llevaba mucho tiempo en esto, ya yo creía que lo tenía todo, pero estupendamente cuadrado, hasta que noto que pasar de 5 libras a 50 era un gran reto, no solo por el volumen, sino por la maquinaria. Todo, absolutamente todo lo que aprendí sobre manufacturar chocolate cambió. Cambió porque tenía unas máquinas diferentes, con un volumen diferente. Por ejemplo, mis máquinas no se mueven con menos de 25 libras. Así que yo no puedo producir si mi batch no tiene 25 libras de Wow. chocolate. Si no, en realidad no se mueven. Ellas no trabajan porque están hechas para volumen. Eso no me pasaba con mis máquinas de 5 libras. Yo podía procesar 1 libra si quería, ¿verdad? Procesar algo. Así que uno de los retos fue electricidad, porque era Sí. inconstante y mis máquinas eran trifásicas, que trifásica en rebichuela que tienen más capacidad, o sea, más necesidad energética. Así que pues fue un reto y lo que hicimos fue aprender de cómo lo hacen la industria de manufactura grande y es que tienen un backup de baterías de energía para poder producir constante. ¿Qué reto me trajo el no saber que necesitábamos energía y Puerto Rico tiene un reto con energía? Pues que mis máquinas no arrancaban, se descalibraban, se dañaron. Y entonces así tuve cerca de más de un año en realidad tratando de poder calibrarla y Wow. operar bien. Wow. Sí, Conocemos de primera mano aquí, ¿verdad? Los retos que tiene la industria de manufactura ante la situación energética del país. Este, ¿qué industria tú crees que le hace falta a Puerto Rico? ¿No? ¿Sabe? ¿Qué tipo de empresa le hace falta a Puerto Rico basado en tu experiencia? ¿No? Que tú dices, mira, si, Puerto Rico necesita esto. sí, pues obviamente yo voy a hablar mucho de mi experiencia y de lo que me hace falta a mí, a todos mis colegas, ¿verdad? Porque es lo que Claro. veo de primera mano y lo que puedo validar. Así que yo puedo decir que hace mucha falta todos esos servicios que hagan que la agricultura se profesionalice. Es necesario que la agricultura se profesionalice porque cuando vemos el mundo, las empresas que más han estado pequeñas, que están dando resultados y están siendo sumamente rentables, es porque tienen una estructura empresarial sólida. Lo que les sorprendería, lo raro que es en el mundo, no en Puerto Rico. Yo he viajado para estudiar. Y cuando ves la agricultura es un poco desorganizada en el área empresarial. Entonces yo vengo del área empresarial para acá, así que a mí se me ha hecho complejo. La cantidad de oportunidad que hay, por ejemplo, en digitalización, en tecnología, en, oye, ahora mismo hay un déficit, pero altísimo en Puerto Rico sobre manejo de equipos pesados. Nosotros los que necesitamos equipos pesados, casi tenemos que rogar para que tenemos que hacer una cita para tener personas que puedan ir y que sean excelentes, ¿verdad? Obviamente responsables. Eh, y en realidad se necesita muchísimo, pero muchísimo. Tener un proyecto de eso donde haya un servicio de calidad sería maravilloso. Distribución. En Puerto Rico sí tenemos distribución, pero la distribución que hay es mayormente para las importaciones, ¿verdad? Hay quizás 3 o 4 grandes empresas que dominan el área de las importaciones y distribución. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros elegimos una de estas grandes empresas, pues nuestros productos se pierden porque no compite en cantidad a otros tipos de productos. Por ejemplo, la pasta, ¿verdad? La pasta de la boca o la pasta. Nosotros competimos con ese tipo de productos porque son productos de primera necesidad que esas empresas van a distribuir. Y nuestro producto es de consumo y hasta un nicho. Así que se necesita
y esto es algo que pedimos los manufactureros locales a viva voz, en todas nuestras reuniones esto pasa, y es una distribuidora que pueda, ¿verdad? De que con la capacidad y el profesionalismo y toda la logística para que pueda llegar de nuestras plantas a clientes. Por ejemplo, le doy un ejemplo claro y imagínense que mi ejemplo es el de 20 productores más, porque esto pasa. Nuestro producto está aprobado en Walmart para vender en Walmart hace ya cerca de más de 2 años. Y para un producto local lo difícil es entrar, ¿verdad? Era lo que pensábamos todos. Y tener el Golden Ticket, si ven a Walmart, por ejemplo, es un Golden Ticket donde un local entra y pasa por un proceso de evaluación, literalmente una presentación rigurosa. Así que, pues nosotros pensábamos que estamos bien cuando ya entramos a Walmart, pero el reto es mantenerte. Y es mantenerte bien a un costo donde tú puedas trabajar y con una eficiencia de que ese producto no falte en góndola. Si falta en góndola, para Walmart pierde dinero. Así que tu producto tiene que estar siempre en góndola para que se pueda vender. Y al día de hoy, nosotros no hemos entrado a Walmart porque no tenemos un distribuidor que tenga la capacidad de ir alrededor de toda la isla a repartir nuestros productos. Hace apenas como una semana tuve una reunión con unos nuevos para poder negociar algunos de estos elementos, ¿verdad? Para por lo menos que sean 4 puntos de Puerto Rico. Pero imagínense si es una necesidad que yo quiero vender productos. O sea, yo quiero vender. Ese es mi trabajo. Claro. Vender, ¿verdad? Y que lo que yo venda esté en góndola. Pero con la incapacidad de poder distribuir, pues no he podido vender. A grosso modo, esas son mis opiniones, pero por ejemplo, Puerto Rico necesita hub o abastecimiento de personas que creen comida y alimentos para los animales, donde aquí hay ganado, hay gallinas, y entonces esos costos se tienen que importar a totalidad, cuando muy bien se podría trabajar aquí en Puerto Rico y hacerse. ¿Puedo seguir por ahí? Claro, claro. Te doy las gracias, ¿verdad? Por tu tiempo. Quiero abrir un poco acá a ver si los estudiantes que nos acompañan en la tarde de hoy tienen alguna pregunta para Desenia, ¿verdad? ¿Verdad? Y que ella pueda seguir aportando a todo lo que ella ha mencionado, que para mí es valiosísimo. ¿Hay algún compañero de los estudiantes que tiene alguna pregunta, por favor? A ver, Yo quería comentar, ¿me escuchan? Sí. Quería comentar, sé que en una parte mencionaste cuando hablabas de los retos sobre ser joven y mujer, especialmente nosotros que Ujú. somos universitarios y somos bastante jóvenes, siento que eso es un reto bien grande cuando viene con la parte de pues tener respeto y que te cojan en serio. ¿Qué hiciste para enfrentar eso? ¿Qué también recomiendas para nosotros no tener ese miedo de que aunque seamos jóvenes podemos emprender? Sí, pues mira, cuando yo era 12 años más joven, yo decía, bueno, yo soy joven, yo soy así, yo he visto así, y esta es mi forma de vestir. Sin embargo, eh, vi que la realidad es que yo tengo un objetivo. Y si yo quiero ir detrás de ese objetivo, una de las primeras cosas que yo empecé a cambiar fue mi forma de vestir. Y si me veía en ese tiempo, pues veía que me vestía súper seria para los foros que yo quería trabajar porque le quería llegar. Y de hecho, de esto hay investigaciones donde validan lo que te estoy diciendo, donde indican que cuando tú haces venta o quieres cerrar negocio, tú te adaptas o sea, no es que sea inleal a tu identidad, ¿verdad? Sino que puedas ser consciente de que todos los seres humanos vamos a emitir un juicio de una. Así que en ese tiempo, pues mi desventaja por alguna forma era que era sumamente joven. Así que lo que hacía era vestirme más seria, o sea, mucho más seria. También el uso de palabras, cómo lo utilizaba, lo trabajaba. Trataba que desde ese pitch, yo no sé si han practicado pitch o han dado, o es parte de su currículo, pero el pitch de venta, el pitch de cómo me presento, pues es bien importante. Pues en ese tiempo, pues yo buscaba mi pitch. Y pues
si veías mi vestimenta de colores oscuros, vestía siempre de negro y después en mi entorno, pues vestía como yo vestía, ¿verdad? En maones, siempre en tenis. Yo no, por ejemplo, yo no usaba tacones. Nunca me han gustado mucho. Me gustan más las botas, pero en esos eventos iba con tacones. Así que, aunque no me gustaba la idea, yo tenía un objetivo y para mí ese objetivo era principal. Así que hice eso primero. Segundo, me enfoqué para yo tener en mi mente, o sea, yo no quería ir a una reunión ya derrotada. Así que cuando venía a mi mente de que me iban a rechazar porque era joven, lo primero que yo hacía era decirle, no, pero yo tengo el cerebro para esto, yo estoy preparada para esto. Así que empezaba a ver con qué personas sí tenían la apertura de, aunque yo fuera joven, escucharme. Y empecé a buscar líderes en esa área donde tenían la apertura de escucharme, por lo menos darme esa oportunidad y yo no perdía esa oportunidad. Por ejemplo, en esta competencia que yo fui internacional, literalmente nadie me escuchaba. Yo creo que me habló Juan, ¿verdad? Nadie me escuchaba, absolutamente nadie. Solo me escuchó esta persona que tuve 2 minutos para hablar con él y dejarle saber sobre la oportunidad que había. Yo podía hablarle de mi frustración, pero en vez de la frustración, le hablé de la oportunidad de lo que estaba presentando. Y él decidió hacerme una invitación para un foro para competir, para entrar a representar a Puerto Rico. Él fue el que me financió y gracias a él fui a esta competencia y esta competencia hizo que saliera en la prensa en Puerto Rico, que saliera en la prensa de Puerto Rico y que saliera en la prensa internacional. Y este simple paso de poder vestirme de acuerdo a la ocasión, aprovechar el momento y ver con quienes sí yo podía ser afines, hizo que cuando yo regresara a Puerto Rico, todos los que no querían escucharme, que decían que era sumamente joven, que decía que era mujer y que las mujeres no se ensucian las manos en la agricultura o no sudan, o sea, todo eso yo lo escuché. Pues cuando regresé a Puerto Rico era diferente porque era una emprendedora que había representado a Puerto Rico en Sudáfrica. Oye, es diferente, ¿verdad? Pero eso se logró con ese sentido de decir, oye, este es mi objetivo, yo quiero hacerlo y yo no voy a esperar 10 años para ser más mayor y para hacer negocio. Así que, ¿dónde sí? So, en resumen, te diría que te enfocaras en dónde sí y que te olvides de los no. Te olvides de los no que te cierran y realmente buscar eso sí, y cuando digo buscar eso sí, es precisamente lo que mencioné. ¿Con quién conecto? ¿Quién me daría la oportunidad? ¿Quién no? Y ignorar todos los no que va a recibir, porque al día de hoy yo recibo no. Al día de hoy yo recibo, ¿verdad? Personas que no están interesadas, porque no ven el potencial. Pero mi trabajo es seguir. No sé si te Ok. contesté. Sí, me contestaste, gracias. Gracias, Súper, Juan. Y me encantó esa historia también, pone en perspectiva todo. Sí, muchas gracias. Muy súper. bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Desenia? Sí, de hecho, quería añadir, si me permiten, es Claro. que ahora mismo, por ejemplo, los jóvenes tienen muchas oportunidades. Yo no sé si era en ese tiempo que no lo veía porque estaba tan abrumada, pero por ejemplo, el Departamento de Desarrollo Económico tiene incentivos solo para jóvenes que tengan menores de 29 años. Hay exenciones contributivas, hay capital semilla, donde te dan $5,000, $10,000 para que tú puedas comenzar tu proyecto. Y, por ejemplo, el Banco de Desarrollo tiene préstamos específicos para jóvenes que son súper considerados, ¿verdad? Pero el desarrollo económico también tienen programas que ayudan a fomentar el desarrollo empresarial del joven. Y hay entidades que fomentan esto. De hecho, no sé si saben de Guayacán, pero en Guayacán ahora mismo yo estuve entregando la semana pasada un premio dentro de los premios de Guayacán y vi que añadieron premios para jóvenes que de hecho que son universitarios y tienen ideas de negocio. Y es un premio solo para universitarios. Así que la competencia es menos porque pues tienen que aceptarte para entrar y no compites con todos, sino con solo los que son universitarios. Y eso, cosas así han sucedido, ¿verdad? Desde este tiempo que he visto.
Así que si están interesados en generar su propio proyecto de más, les recomiendo que toquen estas puertas y entonces puedan comenzar por ahí. Tengo una preguntita por acá de Ian. Ian, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuáles fueron sus mayores desafíos? Desafíos, pues mira, la realidad te diría que mi mayor desafío fue mi mente, ¿verdad? En no tener fe en mis dones, en los dones, ¿verdad? Que Dios puso en mis manos. Porque eso hacía si yo podía enfrentar un reto o no. Cuando yo empecé a olvidarme en mi desafío de me escucharán, me entenderán el proyecto, cuando eso dejó de preocuparme mucho y yo simplemente decidí, pues lo voy a hacer y que pase lo que pase y si es para mí, pues Dios sabrá, si no, pues habrá otro elemento. Cuando yo vencí eso, que es algo que hay que vencer constante, porque yo te puedo decir que, por ejemplo, cuando comencé, mi desafío era, yo seré capaz de crear una buena propuesta, el gobierno federal me escuchará y le dará a una nena cerca de $500,000 para desarrollar su proyecto o no. Yo nunca he hecho esto, nunca. Si yo me hubiera quedado en que, ay, yo nunca lo he hecho y no lo lanzaba, pues no hubiera enfrentado mi desafío de mí misma y que el autosabotaje, ¿no? Lo mismo que uno mismo se cree. Pero, por ejemplo, em, próximamente estamos en proceso de cerrar con una línea de hoteles. Mi reto y mi desafío mental era, yo tenía que hablar con una chef espectacular, que es maravillosa, o sea, es un top chef, literalmente es un top chef. Y yo decía, pero es que apenas yo hago arroz, sí, yo no sé cocinar nada, yo no sé hacer nada, o sea, yo pues cocino, pues porque si no, pues no como, ¿verdad? Pero no amo la gastronomía, no la entiendo y la realidad es que no me gusta. ¿Cómo yo voy a hablar con un top chef? O sea, que me va a hablar de términos que yo no voy a saber. Pues yo decidí ignorar ese desafío que yo misma me puse y cuando hablé con la top chef, literalmente estamos ya andando un proyecto espectacular para una venta general que espero que se cierre pronto. Así que mi desafío fue ese, porque después que yo vencí ese desafío, todos los demás, la electricidad, que si los permisos, entendía que si yo estaba para eso, pues tenía la capacidad para eso, y si no, buscaba a quien me pudiera ayudar. Así que se iba a resolver. Así que para mí ese ha sido mi mayor desafío. Muy bien. Gracias. Estoy tratando de acá leer algunas preguntas que tengo acá en el chat. Eh, cuando el término, tú mencionaste que los retos tecnológicos, cuando se descalibraban los equipos, que es bueno, las cuestiones de la Autoridad de Energía Eléctrica, esos equipos los calibrabas tú, ¿cuál era la logística interna para trabajar con ese tipo de maquinaria, ¿no? Sí, pues excelente pregunta, porque la realidad es que algo que yo no sabía de crecer era que los equipos se dañaban y que había mecánicos de manufactura, Sí. pero que en Puerto Rico no había mecánicos que supieran o tuvieran la experiencia o por lo menos algo de conocimiento con máquinas de chocolate, ¿verdad? Lo cual es bien diferente a otras maquinarias en cuestión a el manejo del producto. Así que cuando se empezó a descalibrar, yo tuve que calibrarlo, lo tuve que hacer yo. Una de mis ventajas era que dominó el cacao pues muchísimo y sé cómo se comporta el cacao muchísimo, así que de alguna forma le busco la lógica a la máquina. He hecho buenos amigos que no le van a meter mano a la máquina pues porque no quieren que en sus manos caiga
el que se dañen, pero me asesoran, me dicen, mira, esta es la lógica ¿verdad? De máquina. Así que, en resumen, he aprendido muchísimo y durante ese año me he atrasado porque la tuve que maquinar yo, la tuve que arreglar yo, porque los mismos manufactureros nos decían, llevarnos allá a verla son $5,000 mínimo, más cada día que estemos allí. Así que trata de hacerla en tu país y si no la puedes hacer en tu país, pues nos llamas porque para ti va a ser sumamente costoso. Así que con mucha paciencia, paz y oración, dediqué a arreglar mis máquinas día a día, a calibrarla y a aprenderla. Y hoy hasta el muchacho que está trabajando en la máquina, que es un pastry chef, lo básico ya lo domina. Okay. Tengo una preguntita más, ¿verdad? Por cuestión de tiempo. Paula, ¿estás por ahí? Sí, cuando viene a esa maquinaria, así que usted no ha tenido ningún problema de que ninguno de los equipos ha tenido que sean locked por como que por la programación de los manufactureros del equipo como tal, ni nada así. Me asumo. Por lo que usted dijo de que los manufactureros realmente quisieron dejar a que a usted haga como que lo arregló usted misma, me asumo. Entonces, pero también cuando los equipos, cuando usted ha tenido que venir a reemplazar como que piezas, ¿ha usted encontrado como que alguna mini empresa o alguna mini agencia que pueda trabajar como intermediario para ayudar a solucionar esos problemas como que para ayudar como que a ser más eficiente y más rápido encontrar los reemplazos de pieza X a pieza Y? ¿Sí o no? Okay. ¿Cómo que? No, la realidad no, porque nosotros somos muy pequeños para Ujú, este tipo de servicios. Por ejemplo, existen en Puerto Rico, pero pues todos sabemos para farmacéutica, ¿no? Pues básicamente están ujú, dedicados a ellos. ujú, Para ujú, mí, mi problema es bien grande, pero para estos suplidores el problema es simple y entonces para ellos no es coste efectivo darme un ujú. servicio. Así que la respuesta corta es no. No hemos conseguido, lo hemos trabajado. ¿Cómo he lidiado con eso? Yo me conecto digitalmente y escucho el italiano y hablo español con los que básicamente conocen estas máquinas. Así que así lo hemos hecho. Okay. Muy bien. Gracias, Desenia, por tu tiempo, ¿verdad? Y quizás hayan otras preguntas, sobre la mesa, pero queremos respetar también el tiempo, tu tiempo y tenemos otras cosas acá en la clase que quiero discutir antes de que se me vayan los estudiantes. Así que te damos las gracias por dedicarnos tu tiempo, por compartir tus experiencias, tu conocimiento. Y yo creo que ha sido muy valioso para todos el conocer de primera mano los retos, el cómo uno sigue empujando hasta obtener, ¿verdad? Lo que uno quiere, la pasión, pues la pasión, ¿verdad? Una de las preguntas que yo hago al principio de este curso es precisamente, ¿qué te apasiona? Para ver si podemos amarrar esa pasión con una idea de negocio, ¿no? Porque eso sería lo ideal, ¿sabes? Obviamente, escuchándote, viendo los pros y los cons, al final del camino, los obstáculos se mantienen, lo que hacen es motivarte porque te apasiona el tema, porque quieres alcanzarlo, ¿no? Y obviamente es contagioso el poder escucharte y nos alegra muchísimo. Así que te damos muchas gracias nuevamente. ¿Verdad? Yo creo que hablo a nombre de todos, ¿verdad? De los estudiantes, ¿verdad? Que fue tremenda charla que hemos tenido contigo. Genial, pues para mí un placer y los motivo a que descubran sus dones y que lo puedan, ¿verdad?, hacer un negocio, porque seguro por ahí hay algo. Linda Muchas tarde. gracias. Sí, Chao. No se me estoy con vayan esto. estudiantes que tengo una cosa que presentar. Nos vemos.